se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta Rey aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amén. Dios los bendiga rica abundantemente. Muy buenas noches. Para comenzar, vamos a tener una oración, por favor. Los que puedan arrodillarse o si no inclinar sus rostros, así lo haremos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. Gracias, Padre Celestial, por esta vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has recibido. Gracias por su Espíritu Santo. Gracias por sus bondades, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Pero sobre todo, gracias, Padre Celestial, porque podemos escuchar su palabra y aprender a través de estas cadenas, Señor. Gracias, como decía la hermanita en el testimonio, porque esto nos engorda los huesos, Señor, y nos ayuda a prepararnos para el encuentro con usted. Bendiga a todos los que están escuchando, los que van a escuchar, los que van a entrar o están tratando de entrar, bendígalos y su bendición sea con cada uno de nosotros en esta noche. Todo esto lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Buenas noches, mis hermanos. En esta noche, el tema que vamos a tener, mi hermano Restrepo y yo, lo hemos titulado ¿sobre qué terreno estamos parados? No es otra cosa que la parábola del sembrador. La palabra de Dios nos tiene varias parábolas, ¿no? Y esta es una de las parábolas que me gusta mucho a mí, porque nos hace meditar sobre qué terreno usted y yo estamos parados. Se nos dice que a causa de la simplicidad de esta parábola del sembrador, esta no ha sido valorada como debiera ser. Si nosotros la valoráramos, la analizáramos, nosotros temblaríamos de ver sobre qué terreno estamos parados. El Señor, cuando anduvo en este mundo y se presentaba en varios sitios, siempre que veía algo y le llamaba la atención, sacaba una parábola de eso, una enseñanza, ¿no? En este caso fue acerca de la parábola. Y entonces se nos dice que para los tiempos en el oriente, los tiempos de Jesús, en estas ciudades amuralladas, eran ciudades amuralladas porque había peligro. Había mucho peligro, pero con todos estos peligros, los labradores salían fuera de los muros a hacer su siembra. O sea, se arriesgaban y salían a hacer su siembra. Así se nos compara al Hijo de Dios, que estando en su trono, lleno de gloria y de todo, dejó todo este reino para venir a este mundo oscuro, para sembrar la semilla de la palabra, para traernos esperanza a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver aquí acerca de la parábola esta del sembrador, ¿no? Y les voy a decir algo, hermanos, quiero decirles algo. Por favor, meditemos bien en el mensaje, porque es un mensaje solemne para nuestras vidas, para nuestra salvación. Hermano Fernando, por favor. Lo más importante de esta parábola es que cada uno de nosotros, hoy día, eso es para cada uno de nosotros. No te estoy escuchando. Empezando por mí. Aquí estamos hoy y está cobrando nuestro día.
A través de esta parábola del Espíritu Santo nos va a demostrar en qué terreno estamos. Esta parábola, que este mensaje es para cada uno de nosotros, empezando por mí, por mi amada esposa. Cada uno de nosotros va a ver en esta noche en qué terreno estamos. Y lo importante de esto es como cuando uno está enfermo y va al médico, sea alópata, sea naturópata, lo que sea. Vamos al médico y él nos detecta y busca la causa de la enfermedad. Después de que encuentra la causa de la enfermedad, viene la medicina. ¿Para qué? Para curarnos. Pues eso es por la gracia de Dios lo que vamos a tratar, mi amado esposo y yo, de hacerlo en esta noche, a través de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, ve que cada uno de nosotros vea individualmente en dónde está, en qué terreno. ¿Pero para qué? Para que se preocupe, para que la coja con el predicador o la coja con el mensajero, no, sino para que cada uno de nosotros, si está en ese terreno y es humilde y reconoce en qué terreno está, pues haga ajustes en su vida, haga cambios. ¿Para qué? Para que entonces la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. De eso trata. Entonces comencé a leer Mateo capítulo 13, versículo 3, y dice: les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de la tierra, mas saliendo el sol se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, versículo 7, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Aquí vemos que la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Hablándoles él así, ellos no entendieron. La forma de su venida no era la que ellos esperaban tampoco. El propósito de él era enseñar a la gente el tiempo prefijado en que vendría. Para hablarle de a quien señalaba las ceremonias. Aquí se nos dice: las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Qué lástima, ¿no?, que para ese tiempo, como ahora, el Señor Jesús, o Dios a través de su Hijo y del Espíritu Santo, nos está hablando a cada uno de nosotros con las experiencias que hemos visto del pasado. Pero nosotros no estamos entendiendo, o muchos de nosotros no estamos entendiendo qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Entonces se dice que para ese tiempo rechazaron a Cristo, el ser a quien presentaban sus ceremonias. Mira qué cosa, al mismo que se le presentaban las ceremonias, a ese mismo rechazaron. Y se aferraron a sus símbolos inútiles y a sus ceremonias. El Evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos. ¿Por qué? Porque demandaban señales en vez de un Salvador. O sea, ellos todo lo que querían ver era que el Señor, ¿qué?, les diera señales. Entonces estos fariseos no percibieron el significado de la parábola de Cristo. Fíjense qué cosa, una parábola como esta, y ellos no entendieron ese significado. Pero para ellos, su lección era que, la lección que Jesús les daba, era una lección que ingrata. Aparentaron, oigan hermanos, aparentaron no entenderla. O sea, como que entendían, pero no entendían. Se nos dice también que los mismos discípulos no habían entendido la parábola, pero había una diferencia grande entre los fariseos y los discípulos. Y la diferencia era que a pesar de que no la habían entendido, se despertó su interés en él. Entonces, van a Jesús pidiéndole que les diera una explicación. Se vio humildad en ellos pidiendo explicación. Mientras que los fariseos se hacían los desentendidos y no les interesaba. Porque esta parábola les estaba indicando quiénes eran ellos. Esta parábola estaba hablando de quiénes eran ellos y ellos no querían aceptar la triste realidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy:
¿Será que el Señor nos está hablando en parábolas hoy también? Y nosotros estamos haciendo como el fariseo. Entendemos, pero no entendemos. Dios está buscando un pueblo humilde. Él nos dice que aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo no van a permanecer en tinieblas. El que quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios. Entonces, todos los que acuden a Cristo, mis hermanos, en busca del conocimiento claro y la verdad, ¿qué van a hacer? Van a recibir. Dice, porque todo aquel que busca, halla, y el que toca se le abrirá. Y si nosotros estamos tocando para ver qué es lo que Dios pide de nosotros, Dios nos va a abrir las ventanas del entendimiento y nos va a decir. Él va a desplegar ante nosotros esos misterios que tienen los cielos. Y esos misterios serán entendidos, ¿por qué? Por un corazón que anhela, ¿qué? Conocer la verdad. No es por cualquiera. Esto es por los corazones que están dispuestos, mis hermanos, a conocer la verdad. Y cuando estemos dispuestos a conocer la verdad, esa luz celestial va a brillar en el templo de nuestras almas. Y se revelará, esa luz que nosotros recibamos, se revelará a los demás. Y será una lámpara para otros en los caminos oscuros, mis hermanos. Esto es como una introducción, ¿verdad?, para entrar a la parábola. Aquí vemos que los servidores deben salir a sembrar de la misma manera. Hoy tú y yo, como se le dijo a los discípulos, o como se le dijo a Pedro, hoy serás pescador de hombres. O sea, en este momento a Pedro se le estaba diciendo a los discípulos que iban a sembrar la semilla, ¿para qué? Para que otros puedan crecer y conocer de estas grandes verdades. Se nos dice que para esto las antiguas relaciones tienen que ser rotas. Oigan bien, para nosotros, para que esta semilla dé buen fruto en nosotros, tiene que abandonarse los planes de esta vida, hermanos. Porque para seguir al Señor, y si queremos ser salvos haciendo los planes de este mundo, haciendo planes aquí, no vamos para ningún lado. Debe renunciarse a las esperanzas terrenales, hermanos. La semilla debe sembrarse ¿con qué? Con trabajo y lágrimas en la soledad mediante el sacrificio. Porque si el Hijo de Dios sembró esa semilla con lágrimas, con trabajo, con sacrificio, dándose en la cruz por nosotros, ¿por qué nosotros no aceptamos ese sacrificio? El sembrador siembra la palabra, dice. Cristo vino a sembrar el mundo de verdad. Desde la caída del hombre, Satanás ha estado, ¿qué? Sembrando la semilla del error. Mi hermano, y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Aceptando esa semilla que se dé en nuestro terreno. Vamos a ver más adelante si esta semilla que se está sembrando de la palabra de Dios está cayendo en terreno, ¿qué? De espinas, pedregoso, o junto al camino, o en el camino bueno. Usted cuando escuche todo esto va a analizar y va a decir, esta semilla soy yo. Esta semilla soy yo o eres tú. Hermanos, aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Cada semilla lleva fruto según su especie. Cada semilla lleva fruto según su especie. Todo depende de qué estamos sembrando. Si yo siembro mango, literalmente hablando, si siembro mango, no voy a cosechar, ¿qué? Bananos. No. Todo depende de lo que yo esté sembrando. Y la semilla se tiene que sembrar bajo las debidas condiciones para que se desarrolle su planta, su propia vida en la planta. Yo vivo en el campo. Y hay una hermana aquí que le gusta trabajar mucho el terreno, yo he aprendido mucho de ella. Entonces, ¿saben qué? Ella estudió mucho acerca del terreno. Y cuando vamos a sembrar me dice, mira Sonia, aquí tú no puedes sembrar tal semilla, porque ya yo probé este terreno, el pH está así, de tal forma que no viene, o es que tiene muchos nutrientes para eso, o a ti que te va a dar tal cosa. Entonces, yo me puse a sembrar unas semillas de mango, y aquí en Utuado, por lo menos en el área que yo vivo, como es un área que es como húmeda y llueve mucho, el mango aquí no se da.
ya entendí que en este terreno yo no puedo sembrar mango. En cambio, si siembro naranjas o chinas, como le dicen en mi país, o siembro bananos, papaya o fruta bomba, como le llamen otros, y sin embargo esa semilla se me da. Entonces aquí estamos viendo que tenemos que ver primero con qué terreno vamos a trabajar. Hermanos, no todos los terrenos son iguales, no. Para los árboles frutales hay un tipo de terreno. Para los árboles, para plantas tubérculos, hay otro tipo de terreno. Entonces, según estudiamos estos terrenos, así tenemos que estudiar cuando vamos a dar, a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Tenemos que ver a qué terreno vamos a entrar. Porque yo no puedo ir donde una persona que nunca ha escuchado de Dios, o mejor dicho, esto es como decirle, ir a visitar un confinado a una persona que esté presa, ¿no? Y decirle allí mismo que tiene que salir de ahí y mudarse para el campo porque ese es el mensaje. Se me va a reír en la cara. Se me va a reír porque va a decir, tú estás loca, tú no ves que yo estoy aquí confinado. No le puedo decir que tienes que ser 100% vegetariano porque, mi hermano, porque en la cárcel lamentablemente eso no lo hay. Entonces yo tengo que ver qué semilla, con qué terreno estoy trabajando y qué semilla yo voy a dar. Esto es algo importante, tenemos que ir analizando en qué lugar vamos a sembrar esa semilla, cuáles son las condiciones, los contratiempos y la temporada, o sea, con qué tipo de personas vamos a tratar. Los maestros de Israel no estaban sembrando la simiente de la palabra de Dios, mis hermanos. La obra de Cristo como maestro de la verdad se hallaba en marcado contraste con la de los rabinos de su tiempo. Oigan, ellos se espaciaban en las tradiciones, en las teorías y especulaciones humanas. Este es el problema que estamos teniendo hoy. Exactamente este es el problema, mis hermanos. Sí, hermana Sonia, definitivamente eso es lo que está sucediendo hoy aplicando esa ilustración que usted hizo del terreno, que es muy real y muy cierta. Nosotros tenemos que también medir el terreno, medir nuestras palabras, medir nuestro testimonio y nuestras acciones y sobre todo también aplicar todas estas parábolas a nuestra vida y a nuestro tiempo. Desafortunadamente, muchos de nosotros o algunas personas, la mayoría, seguimos los dictados de los hombres. No nos vamos a un escrito está, aún así dice Jehová. Por eso es que hay tanta religión y como a ver más adelante vamos a encontrar una de las respuestas que muchas personas se hacen. ¿Por qué hay tantas religiones? Si todos creen en el mismo Dios y todos tienen la misma Biblia. Pues hoy, por la gracia de Dios, vamos a descubrir más adelante el porqué es por qué hay tantas religiones en el mundo. Ahora bien, dice, aquello a lo cual se refiere principalmente a la parábola del sembrador, es el efecto producido en el crecimiento de la semilla por el suelo en el cual se echa, como dijo la hermana Sonia. De vuestra aceptación o rechazamiento de él depende vuestro destino eterno. Explicando lo referente a la semilla que cayó a la vera del camino, dijo, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. ¿Se oyeron, hermanos? Repito, la semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento, semejante al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias. Es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y sus pecados. Absorta en propósitos egoístas y pecaminosas y complacencias, el alma está endurecida,
con el engaño del pecado. Las facultades espirituales se paralizan. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disciernen que se aplica a ellos mismos. Hermanos, son oyentes desatentos. Son personas que usted le habla y ellos dicen, es verdad, eso es así. Pero no se dan cuenta que esa palabra está señalando sus pecados, sus defectos, para que corrijan, no para criticar. Por eso nosotros tenemos que ser oyentes atentos. ¿Para qué? Para cuando nos dé un mensaje, se nos traiga la palabra de Dios, el escrito está, nosotros nos veamos y decimos, wow, eso es para mí, con humildad recibirla. Pero nosotros somos personas que no nos gustan, que nos digan la verdad, nos duele, y más cuando la palabra nos la señala, pues no. Hacemos como decía la hermana Sonia, somos oyentes desatentos. Decimos que escuchamos, pero no estamos escuchando nada. Hermanos, aquí vemos también que nos compara, dice que como los pájaros están listos para sacar la semilla de junto al camino. Yo no sé, por lo menos aquí yo he visto cuando yo tiro ciertas semillas de papaya o ciertos frutos, vienen pajaritos a picarla, ¿no? Dice que asimismo, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de verdad. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca afecto en el corazón endurecido. Satanás tiene miedo de que eso pase. Dice que teme por eso. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, ¿qué hace el enemigo? Está alerta para hacer que no surta efecto, mi hermano. Está alerta para que no surta efecto. Mientras Cristo está trayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. ¿Cómo lo hace? Ocupa la mente con planes mundanos, hermanos. Excita las críticas, insinúa la duda y a la incredulidad. Dice que la forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras pueden no agradar a los oyentes y se espacian en estos defectos. Sí, efectivamente, hermana Sonia. Aquí algo muy importante. Como cuando uno está, eso está también testimonios para los ministros, de las trampas de Satanás y conflictos de los siglos. Cuando el predicador está trayendo el mensaje, o ahora mismo que está trayendo un mensaje, y probablemente esa palabra que ese predicador ha preparado y el Espíritu Santo se la ha dado, va a caer es para señalar el pecado, la condición de algún hermano o miembro de la iglesia. En ese momento, el vecino del lado empieza a codiarlo y le habla, el otro le pasa un papelito al otro, el otro se ríe, el bebé empieza a llorar. Y entonces, ¿qué hace? Para distraer a las personas, y se da el mensaje, pero esa palabra que era para vida, para ayudar a esa persona a reconocer su pecado o su situación, pues queda en el aire. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de disiparla. Hermanos, ¿sabían ustedes que, deben saberlo lógicamente, que Satanás tiene muchos ayudantes, ¿no? Cuando él cayó del cielo, se dice que cayó una tercera parte. Esto es como dividir un círculo en tres partes y una tercera parte cayó. O sea, imagínense qué cantidad. Y dice que muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás. Están tratando de arrebatarlas. Hermanos, algo muy importante esto. No dice algunos, dice muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás, hermano. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella el objeto de sus críticas en el hogar. Hermana Sonia, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues sí, lamentablemente cuando escuchamos la palabra,
estamos buscándole defectos a la persona. ¿Y saben qué hacemos? Bajo ignorancia o como sea, porque no estamos en el espíritu. En nuestras mismas casas dice que nosotros mismos empezamos a hacer críticas del sermón, de la persona que habló, del que cantó. ¿Y qué hacemos con esto? Al lado están nuestros hijos, está un vecino, está el aquero, el otro. ¿Y qué sucede? Que nosotros malogramos la pesca. Esa semilla la echamos a perder. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella objeto de críticas en el hogar. Se sientan para juzgar, mis hermanos. Se vacían en comentarios triviales o sarcásticos sobre el mensaje que debe ser considerado como palabra de Dios dirigida a ellos. O sea, una palabra que es dirigida a ellos, ¿qué hacen? La critican. Se discuten libremente el carácter, los motivos, las acciones del pastor o del que predica, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Hermano, se sientan para juzgar el sermón como juzgaría las palabras de un conferenciante mundano o un orador político, hermanos. Qué triste. Y así decimos que somos adventistas del séptimo día, que somos guardadores del sábado, que creemos en la verdad presente, que estamos creyendo en el último mensaje de misericordia, hermano. El último mensaje de misericordia que se nos está dando a nosotros, por amor, Dios nos está dando este mensaje. El último mensaje de misericordia es el mensaje del tercer ángel, pero a la gente no le gusta escuchar eso. Ah, no, el hermano critica mucho, el hermano señala, el hermano está trayendo oposición, la hermana está con estas cadenas, está incitando a la gente a que critiquen o señalen. No, hermano, esto es criticar, esto es clamando a voz en cuello, como dice el escrito está. Y este es el último mensaje de misericordia. El último mensaje de misericordia es este, hay que predicarlo. Pero ¿qué se pasa? Como está leyendo la hermana, estamos analizando, los hermanos y la hermana van a la casa, se reúnen a almorzar después del culto del sábado, y en vez de estar hablando cosas halagüeñas, espirituales, de edificación, empiezan a criticar, a señalar el orador, y los hijos escuchan eso, y entonces, o las visitas que están con ellos, ¿qué testimonio estamos dando? Hermanos, les voy a contar algo. Me pasó algo. Hay unas personas que yo visito en el barrio, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa para mí cuando visité un matrimonio? ¿Ellos son adventistas o no? Sí, el matrimonio no es adventista, pero las personas que visitaron ese matrimonio son adventistas del séptimo día. Son 3 hermanas adventistas. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando yo llego allá, la persona me saludó contenta, y el esposo y todo, son personas mayores, ¿no? Y la señora me comenta, wow, qué problema que tienen ustedes en la iglesia. Yo le digo, ¿qué pasó? Y esa vecina me empezó a hablar del adulterio que estaba viendo con una de estas personas, y que aquel le quitó el novio al otro y el otro al otro. ¿Y qué pasó? Que lamentablemente, hermanos, el adulterio fue hasta con un pastor, con un mismo pastor. Y ese pastor visitaba a estas personas que yo visito. Y yo no hallaba qué decirles, hermanos. Y me dice, pero yo confío en ti, yo sé que tú no eres de esa, porque las que vinieron aquí son muy chismosas, me dijo la persona. Yo le dije, mira, no tomes eso, no hagas caso, a veces pues se nos salen cosas que no deben salir, perdona, no hagas caso de nada de eso. O sea, que estamos sembrando la semilla del chisme, de estar calumniando a los demás, y en vez de ayudar a llevar el mensaje para estas personas, en vez de sembrar semilla de verdad presente, semilla de palabra viva de Dios, estamos sembrando discordia, chismes y de todo. Ahora, hermanos, vamos a entrar en el otro terreno. Vayan analizando en qué terreno nos vamos encontrando cada uno de nosotros. Ahora vamos para el de los pedregales. Sí, hermano, ya sabemos que el primer terreno son los oyentes desatentos, los que están junto al camino, en pedregales. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra
luego se ofende. Por la palabra, no que viene la persecución, porque yo le quité el marido, la esposa al otro, la novia al otro, o le quité, tenía que hacer algo, le quité el ministerio, porque eso pasa, como predicaba ayer o antier un hermano, que el hermano Brenda de Chile, en la cadena de esta misma cadena, yo estaba escuchando. El hermano Hugo. Yo creo que el hermano Hugo, que estaba predicando eso con estos ministerios de sostén propio y todo, no porque sea ministerio de sostén propio ya están lo que están, no, hay mucha situación en todo, porque ahí el pecado está en todas partes. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Viene persecución. ¿Pero por qué viene la persecución? Porque me cogió unos diezmos, o cogió una ofrenda, o el Señor reprenda. Por ejemplo, la hermana Brenda, el Señor le dieron una ofrenda como está dando testimonio ahora, ella la dio, pero ella pudo haber dado de menos y hace cagó una parte. ¿Por qué? Eso es lo que pasa, que hace donde hay dinero se daña la mente del ser humano. Pero entonces, ¿qué viene? ¿Vienen persecuciones por eso? No. La persecución, eso no es, eso son persecuciones de obra del enemigo. Y por eso es que nosotros decimos, no, me están persiguiendo. ¿Pero por qué te están persiguiendo? Te están persiguiendo por predicar la verdad y porque estás viendo la verdad. Te están persiguiendo porque te metes, como dicen aquí en Puerto Rico, en revoluciones, en bochinches, en cosas que no debes meter. Entonces, ¿qué sucede? Dice, antes que venía la aflicción o la persecución por la palabra, O sea, el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Pero por qué? Por estas verdades, por predicar las verdades, no porque me metí en la vida del otro y en el trabajo del otro, le quité el trabajo, le quité el ministerio. No, esa persecución no es la de Dios. Hermanos, ahora vamos a analizar unas características de, como hablaba anteriormente, que se tiene que analizar el terreno. Aquí vemos que se nos dice que el que fue sembrado en pedregales, oye la palabra y luego que la recibe con gozo, ¿no? Dice, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal. ¿Por qué? Porque venida la aflicción o la persecución, ¿qué hace? Se ofende. La semilla sembrada en lugares pedregosos, hermanos, o amigos que nos escuchan o amigos, encuentra poca profundidad. Ustedes saben lo que es sembrar en pedregal. Casi no hay tierra, ¿no? Entonces la planta, ¿qué sucede? Pues crece y brota rápidamente, pero ¿qué pasa? Que la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar alimento que la sostenga en su crecimiento. ¿Y qué pasa? Pronto se muere, porque no tiene de dónde sacar. Entonces se nos dice que muchos que profesan ser religiosos son oidores, oigan hermanos, oidores pedregosos. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la tierra, el egoísmo, oigan, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos, parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Es una religión que no les sirve de nada. Para Dios esto no sirve. Estos que están en terrenos pedregosos, tienen corazones egoístas, aman el yo, no soportan el oprobio por la causa de Cristo. Sí, mis amados. Pero aquellos de los cuales la parábola dice que reciben la palabra inmediatamente, no calculan el costo. No consideran lo que la palabra de Dios requiere de ellos. No examinan todos sus hábitos de vida a la luz de la palabra, ni se entregan por completo a su dominio. Tal debe ocurrir con el cristiano. Es por la unión invisible del alma con Cristo, mediante la fe, como la vida espiritual se alimenta. Pero los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo, hermano. El egoísmo, somos egoístas, hermano. El yo, no somos humildes. Confían en sus buenas obras y sus buenos impulsos. Y se sienten fuertes en su propia justicia.
no son fuertes en el Señor ni en la potencia de su fortaleza, mis hermanos. Tal persona no tiene raíz en sí, porque no está relacionada con Cristo. Así, el que no tiene raíz en sí es temporal, es decir, dura solo un tiempo, y una vez viene la aflicción o la persecución por la palabra, como dije anteriormente, se ofende. Muchos, escuchen hermanos, muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien que como una liberación del pecado. Hermano, ¿cuántas personas no vienen a los caminos del Señor? No importa la iglesia que van al Señor. Dicen, ay, sí, porque tengo una enfermedad, o mi hijo está enfermo, o yo estoy enferma, o estoy buscando un trabajo, o un terremoto, un huracán, o una catástrofe, o pasó aquello y aquello, y vienen, pero vienen a la iglesia, hermanos. ¿Pero qué? Pero es por un sufrimiento, para escapar de un sufrimiento, pero no vienen a la iglesia, que es lo más importante, para que el Señor los libere del pecado, hermano. Tenemos que ir a la palabra, porque la verdad nos hará libres. Por eso es que hay tanto pecado en la iglesia, porque hay multitud mixta en toda la iglesia, especialmente la nuestra. ¿Por qué? Por eso mismo, mis amados. ¿Por qué? Porque muchas personas están yendo a la iglesia porque no, que el amor y la cosa, y porque necesito un trabajo, necesito sacar algo, o necesito aliviarme, pero se nos olvida lo más importante. Necesitamos que el Señor nos sane del pecado que hay en nuestras vidas. Hermanos, este tipo de personas, mientras todo marcha suavemente y viento en popa, pues todo está muy bien. Dice que parecen ser cristianos consecuentes, pero ¿qué pasa con ellos? Desmayan en medio de la prueba, de la tentación, no pueden soportar el oprobio por la causa de Cristo, son cobardes. Cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, ¿qué pasa con estos? ¿Se ofenden? Les costaría demasiado esfuerzo hacer un cambio radical en su vida. Esas son las personas que no quieren hacer cambios, no están dispuestos a hacer cambios. Miran los actuales inconvenientes y pruebas y olvidan las realidades eternas. Piensan que la religión lo libertará de las dificultades y las pruebas. Y eso es un error, hermano, porque la religión no nos va a libertar de estas pruebas. El único que nos liberta es nuestro Señor Jesucristo, la palabra viva y eficaz. Por eso algunos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hay muchos que pretenden servir a Dios, pero que no lo conocen por experiencia, hermanos. La experiencia. El Evangelio es experiencia, hermano, vivencia. Mi esposa del testimonio, estos señores son mayores, la honra de esa pasión nos ha tocado trabajar con ellos y estamos ministrando con ellos. Ellos no asistan a ninguna iglesia. Pero hermanos, si asistamos a otra familia, no asistan a ninguna iglesia, pero con respeto y humildad lo decimos, esas personas son más cristianas que muchos de nosotros que decimos creer estas verdades, hermano. ¿Por qué? Por el testimonio, porque hablamos, glorificamos al Señor, pero a la vez estamos maldiciendo, criticando al prójimo, hablando del prójimo y señalando cosas que no se deben señalar delante de estas personas que no conocen el Evangelio. Hermanos, la conducta de estas personas no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen que Él quiere darles poder para vencer esos pecados. No tienen ni siquiera una relación personal con el Salvador. Y su carácter revela los defectos así heredados como cultivados. Una cosa es manifestar un asentimiento general a la intervención del Espíritu Santo y otra cosa es aceptar su obra como reprendedor que nos llama al arrepentimiento, hermanos. Muchos sienten su apartamiento de Dios, comprenden que están esclavizados por el yo y el pecado. Hacen esfuerzos por reformarse, pero el problema grave y grande que tienen es, ¿saben cuál? Que no crucifican el yo, mis hermanos. Y mientras le demos alimento al yo, el viejo hombre va a seguir ahí presente. En forma general, ¿qué pasa? Reconocen sus imperfecciones,
pero no abandonan sus pecados particulares. Con cada acto erróneo se fortalece que la vieja naturaleza egoísta. Hermanos, la verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio individuo. Pide el corazón, escuchen, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí, escuchen, el que vive para sí no es cristiano. Hermanos, es algo muy importante lo que tenemos que tener en cuenta. Esta es la religión de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esto es un engaño. Ningún alma se salvará por una mera teoría de la verdad o por una profesión de discipulado, por decir yo soy adventista del séptimo día y guardo el sábado, ya estoy listo para ir para el cielo. U otras personas que tal vez estén escuchando esta noche, no, yo soy de la iglesia metodista, wesleyana, bautista, pentecostal, etcétera, luterana, ya con eso voy para el cielo, porque de la teoría. No, hermanos, la teoría no salva a nadie, la mucha letra mata, lo que salva es la verdad que es en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el que quiere libertarnos, hermano. Ningún alma se salvará por una mera teoría de la verdad o por una profesión de discipulado. Hermanos, ¿saben qué? La tibieza en la vida cristiana es lo que hace a los hombres débiles en sus propósitos y en sus deseos. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo a la vez lo hace que a uno oidor pedregoso. Ese oidor pedregoso es el que hace el esfuerzo por servir a Cristo y al yo, o sea, sirviendo a dos señores. Y con esta teoría dice que no va a prevalecer cuando la prueba sobrevenga. En otras palabras, acabamos de ver que las semillas que están en los pedregales son las personas que son egoístas, un corazón egoísta, en esta servir al yo, no soportan la prueba por la palabra, y ahí que se apartan, se buscan y se van. ¿Por qué? Porque está sirviendo al yo Está sirviendo al yo y a Cristo a la vez. Hermano, como podemos ver, y repito, son egoístas de corazón, sirven al yo, no soportan la prueba por la palabra de Dios, no tiene una conexión directa con el Señor, hermano. Quieren servir al yo y servir a Cristo a la vez. Hermanos, viven una vida dual de tibieza, hermano. Ahora mismo ustedes pueden darse cuenta si hasta ahora los dos terrenos que hemos estudiado, alguno de ustedes o de nosotros está en él. Este es el momento de escuchar esta palabra y aceptarla, pero no para decir, sí, yo soy de este terreno, sino para hacer cambio, como vamos a ver más adelante. Hermana Sonia. Sí, mis hermanos, ahora mismo vamos a entrar en el terreno entre las espinas. Vamos a ver si alguno de nosotros cae en este terreno. Dice, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye, oigan, el que ¿qué? Oye la palabra. Él la oye. El que está en terreno de espinas oye la palabra, mi hermano. Pero ¿qué sucede? Que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. La semilla del evangelio a menudo cae entre espinas y malas hierbas. ¿Oyeron? A menudo, no es algunas veces, esta semilla del evangelio a menudo cae entre espinas y malas hierbas, entre personas duras de corazón, que no están dispuestas a hacer cambios. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y las prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, ¿qué sucede? La cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo, mis hermanos. El trigo que es el bueno va a ser ¿qué? Exterminado. En otras palabras, entre las espinas son las personas, hermano,
que no quieren que haya transformación en su corazón. Los viejos hábitos y las prácticas pecaminosas siguen, no se han dejado atrás, sino que siguen. Personas que viven doble vida, viven un evangelio de engaño, de hipocresía, están en la iglesia y en la iglesia son una cosa, pero en la calle son otra cosa, en el trabajo son otra cosa, en la escuela son otra cosa, en los hogares son otra cosa, con los vecinos son otra cosa. Ese es un tipo, así somos nosotros, es un tipo de cristiano que somos personas que estamos en un sitio y actuamos de otra manera, y estamos en otro sitio y actuamos de otra manera. Somos como el camaleón, hermano. Y entonces las espinas llegan a ser la cosecha y van a exterminar el trigo. La gracia puede prosperar únicamente en el corazón, que constantemente está preparándose para recibir la preciosa semilla de la verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno, lógico. No necesita cultivo, pero la gracia es ser cuidadosamente cultivada, hermanos. En otras palabras, la semilla, la cizaña, crece en cualquier terreno. Nosotros que trabajamos aquí en el campo, hermano, bajamos a trabajar y limpiamos y queda el terreno bien chévere, bien bonito, y wow, y sudamos, qué bueno y tremendo. Y a los 2 o 3 días va uno otra vez, y wow, ¿cómo ha sido otra vez? Empezar uno a limpiar. Así es el corazón humano. Así mismo nosotros tenemos que hacer, hermano. Tenemos que, las espinas del pecado crecen en cualquier terreno, no necesitan cultivo, pero la gracia tiene que ser cuidadosamente cultivada. Nosotros pedirle al Señor del cielo que día a día basta su gracia, día a día encomendarnos a Él y pedirle a Dios que nos purifique con hisopo, que nos haga más blancos que la nieve, que nos quite este corazón de piedra, para que de esta manera seguir adelante creciendo en gracia y evitar que esas cizañas, espinas crezcan. Hermanos, el hermano Fernando dijo algo muy importante. Dijo que las espinas del pecado crecen en cualquier terreno. ¿Sabe qué quiere decir esto, verdad? Que aún en el terreno bueno se pueden dar las espinas. Sí, mis hermanos, aún en el terreno bueno. Y lo triste de esto es que las espinas no necesitan cultivarse, ¿saben? Esa semilla no hay que cultivarla. Ella se da solita. Y si nosotros no estamos dispuestos a recibir esa gracia, ¿qué va a pasar? Siendo terreno bueno, si nos estamos descuidando de preparar el terreno, la semilla mala va a caer. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios y el Espíritu Santo no obra necesariamente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos que van a pasar se van a revelar en la vida de cada uno. Los hombres pueden profesar creer el Evangelio, mi hermano, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. Hermanos, muy importante eso. Pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor, hermano. Yo soy cristiano, yo soy esto. Y como me preguntan a mí, ¿cuál es tu pastor? ¿Y quién es tu pastor? ¿Y a qué iglesia va? ¿Y qué iglesia? ¿Y cuál es? Hermano, eso no va a salvar a nadie. Decir que mi pastor o mi fulano de tal, hermano. Olvídese, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ese es el pastor verdadero, hermano. Ese es el que no nos falla. Por eso dice que si no ganan la victoria sobre el pecado la obtendrá sobre ellos. Y las espinas que han sido cortadas, pero no desarraigadas, crecen con presteza hasta que el alma queda ahogada por ellas. Hermano, muy importante, las espinas, el pecado. Nosotros cometemos un error cuando limpiamos el terreno con un machete y quitamos las espinas. Pero ¿qué sucede? No la arrancamos de raíz, pero si cogemos con una azada, en otros países lo llaman asadón, con un asadón y le damos a la tierra y arrancamos esa raíz, esa maleza, esa cizaña, no crece más. Pero si nosotros no permitimos que la palabra de Dios saque esa cizaña, saque esos viejos hábitos de nuestro corazón, esos pecados ocultos, esos pecados, esa doble vida que llevamos en el cristianismo, hermano, estamos engañados nosotros mismos, estamos pensando que nos vamos a salvar así y nos estamos engañando, mis amados. Hermanos,
¿Saben qué? Vamos a hablar ahora de los cuidados de este siglo. ¿Qué sucede con esto? Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican ¿a qué? A adquirir riquezas. Oigan, a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de la naturaleza espiritual. Así que pasa, se separan de Dios, porque le están poniendo las riquezas y todo lo que está en este mundo les está absorbiendo el tiempo que le pertenece a Dios. Se nos dice que los cristianos debemos trabajar y ocuparnos, los cristianos deben trabajar, deben ocuparse en los negocios y pueden hacerlo sin pecar. Pero ¿qué sucede? Que muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo ni para orar, ni estudiar la palabra, ni para buscar a Dios. A veces su alma anhela la santidad y el cielo. Pero ¿qué pasa? Que no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo, para escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios que habla con majestad y con autoridad, hermanos. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Y lo he visto así, mis hermanos. Conozco personas en la iglesia que han sido personas tremendas misioneras y se han metido en negocios y han crecido grandemente, hermanos, y han dejado las cosas de Dios en segundo lugar. No se han ido al mundo, pero las han dejado en segundo plano. Y esas son las trampas del enemigo. Y también, hermana Sonia, aquí dice, y los pasatiempos de la vida, hermano. Que mucho nos entretienen a nosotros, nos gusta entretenernos, hermano. Nos entretienen con los sociales, con las actividades y todo. El enemigo, acuérdense, como le dimos al principio, está presente en todas nuestras reuniones y les gusta que nos entretengan los pasatiempos, jugando a la iglesita, sentados en la iglesia, y como decía alguien muy allegado a nosotros, que fue una campaña de oración de un gran pastor muy reconocido, hermano, que si digo el nombre, ustedes se van de espalda, y ellos eran diciendo, no estemos pasados, no, porque esos hermanos solo van a la iglesia los sábados, y fueron en toda la semana, y están yendo todos los días, amén, por eso, y hoy estamos yendo porque estamos disfrutando un montón. Lo que hacemos es que desde que entramos nos reímos y y lo que hacemos es reírnos todo el culto, más bueno, hermano, entreteniendo a la gente. Y ustedes piensan o pensamos nosotros que así nos vamos a salvar, hermanos. Nos estamos engañando a nosotros mismos, hermano. Tenemos que ser fieles a Dios, estar alertas, preparados, hermano, a prepararnos para el encuentro con el Señor. Hermanos, aquí otro punto es el engaño de las riquezas, ¿no? El amor a las riquezas tiene un poder de infatuar y engañar. Dice que pierden el sentido de su dependencia de Dios y su obligación con respecto a sus semejantes. En vez de considerar la riqueza como un talento, mis hermanos, que ha de ser empleado para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad, ¿qué hacen? Las miran como un medio de servirse a sí mismos. Sí, hermanos que tienen dinero, que tienen riquezas, pero esta no la usan para ayudar a otros ni para que el mensaje corra, sino para ¿qué? Para servirse a ellos mismos. Entonces también se nos habla de los pasatiempos de la vida, hermanos. Hay peligro en las diversiones que persiguen únicamente la complacencia propia, mis hermanos. Esas diversiones que son para complacernos nosotros, dice que son peligrosas. Todos los hábitos de complacencia que debilitan las facultades físicas, que anublan la mente o entorpecen las percepciones espirituales, son deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, hermana Sonia, esto es muy importante. ¿Saben una cosa? La hermana Juárez lo habla muy claramente. El cristiano no divierte, el cristiano se recrea.
¿Ustedes sabían eso? El cristiano se recrea, no se divierte. ¿Por qué? Porque todos los hábitos de complacencia que debilitan las facultades físicas, que anulan la mente o entorpecen las percepciones espirituales, son deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso el cristiano se tiene que recrear. Pero el enemigo lo ha metido en los pasatiempos, en las diversiones, y por eso la espiritualidad de nuestro pueblo está tan pobre y tan triste. Sí, hermano, todo lo que desvía la mente de Dios, tengamos esto claro, que todo lo que desvía la mente de Dios, todo lo que aparta los afectos de Cristo, se vuelve ¿qué? Un enemigo del alma, mis hermanos. Y se nos dice más aún a la iglesia que debe ser el pilar y el fundamento de la verdad. Oigan, se la haya estimulando el amor egoísta del placer. Oigan, repito, aún a la iglesia que debe ser el pilar y el fundamento de la verdad, se la haya estimulando el amor egoísta del placer. Cuando debe obtener dinero para fines religiosos, que recurre a medios que muchas iglesias recurren a medios como bazares, escenas, exposiciones, artículos de fantasía y cosas que no se deben, mis hermanos. Este es el peligro de todo eso. Sus aspiraciones religiosas se enfrían, su vida espiritual se oscurece. La iglesia va cayendo en un estado laodicense, porque los cuidados, las riquezas, los placeres, todos son usados por Satanás en el juego de la vida para conquistar el alma humana. Se nos da la amonestación: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, aquí algo muy importante. Dice lo que Sonia acaba de leer, que aún en la iglesia, que debe ser el pilar, el fundamento de la verdad, se la haya estimulando el amor egoísta del placer. A menudo lugar apartado para el culto divino es profanado, banqueteando y bebiendo, comprando, vendiendo y divirtiéndose. El respeto por la casa de Dios y la reverencia por su culto disminuyen en la mente de los jóvenes. Hermanos, por eso mismo, lo que yo mencioné, los sociales, todo eso, yo llegué a participar de eso, hermano. ¿Cómo participé yo de eso? Pues mire qué fácil, hacían un social y yo llegaba y me comía 2 platos de sopa a las 7, 8, 9 de la noche, pagaba 5, 10 pesos, doné a la iglesia $10, claro, pero salí con el estómago súper lleno, y eso no edifica. Eso no edifica la palabra, eso no edifica, hermano, esas cosas no edifican. Si vamos a ayudar, ayudemos sin necesidad de hacer banqueteo, sin necesidad de hacer rifas, sin necesidad de hacer obras de arte ni cosas así, sino voluntariamente, como el testimonio que dio la hermana Brenda ahora. Esta hermanita colaboró para la causa, amén, que tu mano izquierda no sepa lo que es de tu derecha. Así es, dando divosamente para predicar este último mensaje de misericordia al mundo. No necesitamos recurrir a esas cosas. Hermanos, abuelo de pájaro, vamos a la preparación del terreno. Se nos dice que a través de la parábola el sembrador, que es Cristo, representa el hecho de los diferentes resultados que depende del terreno. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, eso es lógico, pero tenemos la facultad de elegir y determinar qué llegaremos a hacer. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas, no necesitan permanecer en esta condición, mis hermanos. Están a tiempo de cambiar de esa condición pedregosa de espinas en el camino. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper ese hechizo que no nos deja. Ellos mismos son responsables de la dureza de su corazón, que impide que la buena simiente eche raíces. O sea, nosotros mismos somos responsables de si echamos buenas raíces o no. Que nos dice que debemos cultivar el jardín del corazón. Debemos abrir el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado, mi hermano. Debemos abrir este corazoncito, este terreno, abrirlo a un profundo arrepentimiento del pecado. Y debemos desarraigar todas las plantas venenosas que Satanás ha sembrado. Una vez que el terreno ha estado cubierto por las espinas, todo se lo puede utilizar después de un trabajo diligente. O sea, después que está cubierto de tanta maldad y tanta cosa fea, solamente se puede limpiar a través de un trabajo diligente. El Señor nos ordena
a través de su profeta, y dice: haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Dios desea hacer en favor nuestro esta obra y nos pide que cooperemos con él, mis hermanos. Los sembradores de la semilla tenemos una obra que hacer en cuanto a preparar los corazones para sembrar el evangelio. Esto no es llevarlo a cualquier al terreno que queramos. Esto no es llevarlo a a meterme en tal terreno y ahí tiro la semilla. No, mi hermano, tenemos que estudiar ese terreno. ¿Cómo es ese terreno? ¿Qué vida ha vivido esta persona? ¿Por qué ha pasado y por qué está pasando? Para saber qué semilla es la que vamos a llevar. Porque hasta en esto tenemos que ser sabios. De modo que los sembradores tienen algo que hacer para que la semilla no sea, ¿qué?, ahogada por las espinas o perezca debido a la poca profundidad de terreno, mi hermano. Tenemos que tener cuenta. La reja del arado de la verdad hará su obra, romperá el terreno inculto y no solamente cortará los tallos de las espinas, sino que las arrancará de raíz. Y ese es Cristo, su palabra, hermanos. Esa es su palabra. Sí, hermana Sonia. Resumiendo, la parte de la que cayó en las espinas es simplemente aquellas personas, aquellos seres humanos que no quieren dejar sus hábitos antiguos. Primero, no quieren dejar de pecar. Segundo, y siguen todo lo que desvía la mente de Dios. Ahí se puede ver muchos cristianos que piensan que por pertenecer a una iglesia, como es en la introducción, pues no quieren acercarse a la verdad, a la verdadera palabra, que es en Cristo Jesús, en sus mandamientos. Y vamos a ver, hermanos, que dice aquí más adelante, dice, buena tierra, no siempre ha hecho chasquearse el sembrador. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra. Los fariseos de los días de Cristo cerraron los ojos para no ver y los oídos para no oír. Y en esta forma la verdad no les pudo llegar al corazón. Habían de sufrir el castigo por su ignorancia voluntaria y la ceguera que se imponían a sí mismos. Y hoy mismo, hermano, nosotros estamos siendo como los fariseos, que estamos cerrando los ojos y cerrando los oídos para no ver y para no creer estas verdades. ¿Por qué? Porque es muy dura esta palabra. Ay, no, el hermano Sonia, el hermano Fernando, me hirieron mis sentimientos. Ay, no. O el hermano fulano, la hermanita fulana habla muy duro en la emisora de radio, o en estas cadenas, o en la iglesia, o en las predicaciones. ¿Somos acaso así, hermanos? Hermanos, aquí vemos pues que en la buena tierra el corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Este oye la palabra y entiende la palabra. El oyente que se asemeja al buen terreno recibe la palabra no como palabra de hombres, mi hermano, no, sino según verdaderamente la palabra de Dios. Solo es un verdadero estudiante el que recibe la escritura como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra, porque para él es una que viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Los oyentes que son comparables a un buen terreno, habiendo oído la palabra, la guardan, mis hermanos, la guardan, la viven. Satanás con todos sus agentes del mal no puede arrebatársela. ¿Por qué? Porque está en buen terreno. Pueden venir tempestades, huracanes, terremotos, lo que sea, pero esa semilla está en buen terreno y no se va a caer. Sí, hermanos, no es suficiente solo oír o leer la palabra, escuchen. El que desea sacar provecho de la escritura debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada. En esta noche nosotros hemos sacado un rato para traer esta palabra a ustedes, no solo por escucharla o leerla, sino que ahora tienen que meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada. Hermanos, la palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre y con sus hábitos de vida, pero el oidor que se asemeja al buen terreno, ¿qué sucede? Al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos. Se pone gozoso.
Sus hábitos y costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su vista, los mandamientos del hombre finito y falible se hacen insignificantes al lado de la palabra del infinito. De todo corazón y con un solo propósito busca la vida eterna. Es que se preocupa por eso y por obedecer la verdad, y no le importa a costa de pérdidas y persecuciones ni muerte misma, mi hermano. No importa que tenga persecuciones, no importa que haya muerte o pérdidas. ¿Por qué? Porque está en buen terreno y da fruto en paciencia. Nadie que reciba la palabra de Dios queda libre de dificultades y pruebas, mis hermanos. No pensemos tampoco eso. Pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano, el que está en buen terreno, no se inquieta, no pierde la confianza ni se desalienta. Y su vida espiritual se va fortaleciendo con el mismo conflicto, mis hermanos. Muchas veces cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca, oigan, en circunstancias que nos permiten desarrollar esos frutos. Pero no entendemos su propósito, nos asombramos y desanimamos. Sí, hermana, esto es muy importante lo que usted acaba de relatar, porque nosotros queremos ser cristianos que no sufrimos pruebas, ¿entiende? Y no sabemos ni nos damos cuenta que por la prueba es que el carácter se está reflejando la gloria de Dios en nosotros, y ese mismo carácter, ese horno de fuego que tenemos que pasar muchas veces es para purificar nuestro carácter y para crecer espiritualmente. Pero el verdadero cristiano no debe inquietarse, hermano. Tenemos que confiar, ni desanimarnos, sino confiar en el Señor cuando estemos pasando por la prueba. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros hagamos un fruto bien positivo para honra y gloria de Dios. Hermanos, en nuestra vida divina tenemos que ser llevados a Jesucristo en cautividad, que estemos cautivos en Él. No viviremos por más tiempo la vida común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo, uno a 30, otro a 60 y otro a 100, mis hermanos. Esperamos que este mensaje, ¿verdad?, nos haya puesto a meditar en qué terreno estamos parados. Ojalá que todos procuremos, si no estamos, que todos procuremos estar en el terreno del buen camino. Sí, amado. Algo muy importante, este tema se sacó de Palabras de Vida al Gran Maestro, capítulo 2. Sí, mis amados, este tema se desarrolló de Palabras de Vida al Gran Maestro, capítulo 2. Les exhortamos a que en sus hogares lo lean completo. Entonces tratamos de dar un resumen porque es bastante largo. Y basado en capítulo 13 de Mateo, especialmente del versículo 1 al 8 y del 17 al 23. Muy importante eso. Que Dios nos ayude en esta noche a cada uno de nosotros a darnos cuenta en qué terreno estamos, pero para que demos cuenta en qué terreno estamos y nos encomendemos al Señor para que Él por su gracia y su poder nos saque toda la semilla de todo lo negativo que tengamos en nuestro corazón y nos limpie y nos ayude para seguir adelante, no viviendo un cristianismo de palabra o un cristianismo doble, sí, un cristianismo laudicense, tibieza, sino por el contrario, un cristianismo que predique estas verdades, que vivamos el evangelio, pero lo vivamos por amor, no por una teoría o una religiosidad, y hagamos cambio en nuestras vidas, no porque tengamos temor de que nos vamos a perder, sino porque amamos al Señor y queremos servirle y ser un libro abierto para el mundo y para todos los semejantes. Hermanos, y no olvidemos, cuando vayamos a trabajar con los terrenos, con esas almas, miremos en qué terreno estamos trabajando, que no vayamos a malograr la pesca o a malograr la semilla. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ahora vamos a orar. Bueno, voy a tener un canto en este momento. Escuchen bien las palabras de este canto, hermano, que es muy importante para este tiempo. ¿Dónde está la iglesia que el Señor dejó? La que debe estar sembrando y cosechando con amor. Estará dormida y triste o navegando en otras aguas.
Iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia del Señor, ¿cuál será? Estará vacía y fría por no obedecer. Hoy volvamos al Señor, que Él nos dará ungüento de aceite del cielo, cual maná, y que debemos ser unidos en su amor. Recordemos la alegría y la paz que Cristo da, y que no venga su venida, y estemos desunidos. Al cielo no entrará toda criatura. La iglesia del Señor, ¿cuál será? Estará vacía y fría por no obedecer. Hoy volvamos al Señor, que Él nos dará ungüento de aceite del cielo, cual maná. Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y no nombre. Padre celestial, gracias por esta palabra de vida que nos ha hablado cada uno de nosotros. Gracias por su Espíritu Santo. Gracias por su gracia, que porque todavía estamos a tiempo, Señor. Ayúdanos a prepararnos para el encuentro con usted. Ayúdanos a hacer cambio en nuestras vidas, que no es ninguna religión la que usted va a llevar al cielo. No es ninguna iglesia, sino simplemente un cuerpo de creyentes que le adoren en espíritu, en verdad, obedezcan sus mandamientos, Señor, tal como está en su palabra. Ayúdanos, Señor, a que si nuestras vidas están en alguno de estos terrenos, podamos estar en el buen terreno por su gracia y su misericordia. Pero esto solo logramos creyendo en su palabra, fielmente y obedeciéndola por amor, no por temor, ni por complacencia, ni por enfermedad, ni por queramos conseguir un trabajo o algo así, sino por el contrario, porque le amamos, le obedecemos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a hacer cambio en nuestras vidas, y le suplicamos que bendiga a todos los oyentes que van a escuchar o están escuchando en esta noche o van a escuchar esta grabación a través de las líneas de email, YouTube, etcétera. Bendígalos de quiera que estén y ayúdanos a prepararnos a cada uno de nosotros para el encuentro con usted. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Adelante.